La segunda es… Después de las últimas reformas a la ley del IMSS, ¿cuál ha sido el resultado financiero y cuál será la perspectiva de mediano y largo plazo? Y ahorita sí, continuamos con otras. Sin duda alguna, el impacto primero de la crisis económica internacional y luego sumado a el impacto económico negativo que se tuvo por la contingencia epidemiológica, esto se ha visto reflejado en un menor nivel de cotizantes del Seguro Social y por ende esto se ha visto reflejado en que las perspectivas de ingresos que teníamos no son las que originalmente se habían planeado. Nosotros estimamos que en un extremo de continuar esta tendencia, el impacto en el presupuesto pudiera ser de alrededor de 8,000 millones de pesos, menos de lo que originalmente teníamos presupuestado. Lo que establece la propia ley es que nosotros tenemos la obligación de constituir reservas. Este año el Congreso estableció que se tenían que constituir reservas del orden de 5,300 millones de pesos. Y también lo que establece la ley es que si se ven afectados los ingresos, como parece ser que se seguirán manteniendo esa trayectoria, lo que tendremos que hacer, de acuerdo a lo que establece la propia ley, es tener una petición a la Secretaría de Hacienda para que no tengamos que acumular esas reservas que por ley tendríamos que establecer de 5,000 millones de pesos. Es decir, no podemos estar en un escenario en donde estemos ahorrando, generando reservas, cuando claramente no tenemos suficientes recursos para seguir con el programa de infraestructura, seguir con los programas de atención médica y de crecimiento. Muy importante, este año se van a inaugurar alrededor de 25 unidades médicas entre hospitales, entre clínicas, que requieren la contratación de personal. Estamos estimando que durante este año estaremos en posibilidades de contratar entre 13,000 y 20,000 nuevos trabajadores del Seguro Social, precisamente para darle atención a esas clínicas nuevas que ya se están abriendo. Cabe señalar que estas nuevas contrataciones ya se dan en el nuevo régimen de jubilaciones y pensiones, es decir, que es autofinanciable, y aquí claramente lo que estamos dándole es un seguimiento día con día de cuál es el comportamiento de los ingresos, para en su momento tomar las medidas que tengamos que tomar para que no se vea afectada la operación del Seguro Social. Con respecto a la situación de mediano y largo plazo, es lo que yo señalaba en mi presentación. Aquí quiero ser muy claro, las perspectivas no son muy alentadoras, teniendo un seguro de enfermedad y maternidad con un déficit actuarial que podría llegar a 33 puntos del PIB. Aquí se deben de tomar medidas que trascienden mucho las medidas administrativas que pudiéramos tomar en el Seguro Social. Ahí en el informe lo que se plantean son algunas propuestas de modificaciones a la propia ley. No estamos nosotros favoreciendo o poniendo sobre la mesa la posibilidad de que se incrementen las cuotas obrero-patronales. Nos parece que ese no es la solución de largo plazo, no es una solución que pudiera tener un impacto favorable en la generación de empleos. Al contrario, lo que eventualmente nosotros estamos planteando, y tiene que ver, y ahora sí lo vinculo con el Seguro Popular, y cuando hablamos de un sistema único en salud, estamos planteando en que debe de haber una integración en la prestación del servicio, es decir, que lleguemos a un momento en que seamos indiferentes, en que un mexicano, por el simple hecho de ser mexicano, independientemente si es derechohabiente del IMSS, de la Secretaría de Salud o del ISSSTE, tenga acceso a estos servicios de salud. Que estos servicios de salud tengan un expediente clínico electrónico en donde, independientemente de qué institución se llegue, se pueda abrir el expediente y ver quién es el paciente que se está atendiendo. Eso es en la parte de la prestación del servicio, que me parece que es algo que se ha avanzado muchísimo estos 3 años, que vamos a seguir avanzando hasta hacer esta integración funcional de la prestación del servicio. Pero el otro esquema está vinculado con el financiamiento, cómo financiamos esta prestación de servicios, y ahí está vinculado con el que al tener estos dos esquemas operando simultáneamente, se pudieran generar estos incentivos a la informalidad.
Aquí también hay otra discusión, que si bien es cierto que el Seguro Social también, cuando el patrón da su cuota, aporta la cuota obrero patronal, el trabajador no nada más tiene acceso y derecho al seguro de enfermedad y maternidad, hay otros 5 seguros a los que tiene derecho, y que también eso hay que valorarlo y hay que comunicarlo adecuadamente. Pero volviendo al tema de cuál es el tema de viabilidad de largo plazo, quizá aquí tendríamos que pensar en un esquema que sea de un financiamiento a través de impuestos generales, lo que hoy financiamos en el seguro de enfermedad y maternidad a través de impuestos a la nómina, que pudiéramos hacer esta transición a través de impuestos generales como pasa hoy con el Seguro Popular, que esto nos permitiría por alguna parte el disminuir los costos laborales, que se generaran más empleos, y por otra parte el que no se generen estas, digamos, dobles esquemas operando al mismo tiempo. Entonces, insisto, lo que estamos planteando al Congreso sí son medidas que tienen que ver con mayores aportaciones por parte del gobierno federal, por modificaciones a la ley del Seguro Social, y sin duda alguna esto también tendrá que inscribirse en la discusión del tema de pensiones. No nada más es el tema del IMSS, está el tema de CFE, que sin duda es uno de los grandes temas nacionales, como lo comentábamos ahora en la mesa, al cual tenemos que darles respuestas oportunas, que deben de salir del consenso, de la discusión, no solo del Ejecutivo, sino necesariamente pasan por el Legislativo, y esa es parte de la agenda que tendríamos que tener en los próximos meses, de los grandes temas a los que le tenemos que entrar a la discusión. El decreto outsourcing tiene aberraciones no consensadas. ¿Cómo reformar solo el acta constitutiva? A ver si lo puede aclarar. Y falta, aquí para prestar el servicio único de salud, ¿debe subrogarse el primer nivel de atención? Y una tercera más. ¿El seguro de riesgos de trabajo no anula la inversión en prevención de riesgos de trabajo? Bien, iniciaría con lo del decreto del outsourcing. Lo primero que quiero dejar establecido es qué es lo que motivó la reforma que recientemente, incluso esta semana, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación con respecto a estas modificaciones que se dan, en donde se le dan más facultades al instituto para supervisar a las empresas de outsourcing. ¿Y hacia dónde van dirigidos? Y esta es una discusión que se tuvo con representantes de la industria. Aquellas empresas entendidas como el concepto de outsourcing, en el cual están de acuerdo a la ley, pagan sus cuotas obrero patronales, pagan Infonavit, esas empresas y aquellos que contratan ese tipo de empresas no tienen por qué estar preocupados por los tipos de modificaciones que se hicieron. El objetivo de estas modificaciones son precisamente que se identificó que había una serie de empresas que estaban indebidamente aprovechando las propias lagunas de la ley del Seguro Social para claramente evadir sus responsabilidades. Estas outsourcings muchas veces tomaban la figura de sociedades cooperativas, en donde llegaban con las empresas a ofrecerles un esquema de decir, con este esquema tú no tendrás que pagar seguridad social, generando también una situación de competencia desleal con aquellas empresas del mismo ramo que sí estaban pagando adecuadamente sus cuotas, y sobre todo teniendo un impacto negativo sobre los derechos de los trabajadores, porque estas empresas simple y sencillamente, al aludir que eran socios y no eran trabajadores, no estaban pagando las cuotas que por ley deben de pagar para sus trabajadores, generándoles una merma y un daño en sus derechos. Entonces, esa es lo que motivó la reforma de outsourcing. De hecho, yo cuando llegué al instituto ya estaba en la fase final. Todavía me tocaron algunas de las pláticas y negociaciones que se tuvieron con el Consejo Coordinador Empresarial, con la misma industria, con los abogados de la industria, y a mí me parece que el resultado final al que se llegó